Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar, porque creo que estamos en un momento a la desesperada ya, un momento muy grave que quizá no somos capaces de calibrar, muchas de nosotras sí, pero a veces quienes nos deberían de acompañar nos están dejando un poco solas. Cuando he entrado aquí, he llegado un poquito tarde porque vengo de Alicante y tenía que, aunque cojas el primer tren que sale cuando todavía no han puesto las calles, he llegado ya con esto comenzado y me han invitado a pasar al despacho de Manuel Azaña, del presidente de la República. Y Manuel Azaña decía eso, de que la libertad no hace felices a los hombres, pero sí es lo que les hace hombres. Y no hace ni un año, en marzo de 2012, en el Senado, Gallardón respondía precisamente a una pregunta de un senador socialista, pervirtiendo esta cita de Azaña. Y decía, y seguro que nos acordamos aquí todas porque tamaña barbaridad, la libertad de maternidad o de ser madres hace a las mujeres auténticamente mujeres. Es decir, nos identificaba siempre, o sea, la identificación entre mujer y madre y por lo tanto practicar la metonimia con equiparación a útero es muy fácil. Es muy fácil y ha sido la columna básica del sistema patriarcal. No contento con decir esto, ¿no? y pervertir un poco, no, un muchísimo lo que significa la libertad. 2 semanas antes de hacer esas declaraciones, también pervertía el significado de la expresión violencia de género estructural que se acuñó que es acuñada desde el feminismo, ¿no? Gracias al movimiento, a la teoría feminista, y aseguraba el ministro que es la que obliga a las mujeres a abortar esa violencia de género estructural. A ver, yo voy a hacer una provocación. Estoy de acuerdo con Gallardón, estoy de acuerdo. Si lo descontextualizamos, claro, es decir, si decimos la libertad de maternidad hace a las mujeres auténticamente mujeres, pues sí, porque realmente la libertad de las mujeres pasa por la posibilidad de controlar su salud reproductiva, pudiendo separarla de su salud sexual. Por eso los anticonceptivos marcaron un antes y un después en nuestra libertad, en nuestra emancipación. O sea que si la descontextualizamos, pues tiene razón. Es decir, controlar el embarazo, la maternidad, sí es verdad, es lo que nos hace auténticamente mujeres, auténticamente personas libres, teniendo en cuenta nuestra sexualidad. Incluso le diría, lo de la violencia de género estructural, o sea, ¿existe una violencia de género estructural? A ver, ¿cómo? Si llevamos un montón de tiempo afirmándolo, probándolo, reclamando que se tomen medidas contra esa violencia de género estructural. Dice, por el mero hecho del embarazo, efectivamente, toda esa asignación exclusiva del rol reproductor a las mujeres que se ha edificado sobre nuestra biología es causa de esa injusta desigualdad de género estructural o violencia de género estructural. Pero a esa se refieren, a esa nos referimos, no, desde luego, a la que dice este ministro. Una violencia de género estructural que se ve agravada y se ha visto agravada durante este nefasto gobierno del Partido Popular por la reforma laboral, que tiene especiales consecuencias sobre las mujeres, por los recortes de servicios y prestaciones públicas. ¿Cómo se puede atrever a decir que las mujeres se ven constreñidas a abortar porque reciben presiones, si son ellos mismos los que presionan precisamente? Son ellos mismos los que presionan, los que impiden también tener o tomar una libre decisión sobre la maternidad. Bueno,
Hechas estos recordatorios, que seguro que no habíais olvidado, ha vuelto a la carga hace como 10 días o así, no sé si era una entrevista en La Razón o hizo unas declaraciones, seguro que las visteis porque además por las redes se movió bastante. El ministro anunció que la nueva ley del aborto estará lista este trimestre, o sea que igual incluso nos podía dar la sorpresa para el 8 de marzo, ¿no? Así como regalo. Bueno. Y su intención era cambiar la ley de plazos y por una ley de supuestos de despenalización, pero incluso yendo mucho más allá de aquellos supuestos del 85. Pero yo quería fijarme más que en eso, sobre lo que me referiré ahora, en el argumento esgrimido. En el argumento esgrimido, fundamentalmente, el marco general, el marco de interpretación, ¿no? Lo que nos sitúa, que están machacando con eso, que la norma vigente es inconstitucional. Eso dicen. La ley 2 de 2010 es inconstitucional, es inconstitucional. Es el mensaje machacón, es inconstitucional. Y sobre eso me quiero centrar y por eso había titulado La constitucionalidad del derecho a la libre decisión sobre el embarazo. Vamos a ver, ¿en qué reside o dónde reside el empeño de este ministro y de este gobierno en avanzar que va a haber una reforma de esta ley cuando está pendiente la resolución de un recurso de inconstitucionalidad sobre la misma? ¿Qué miedo tienen a que se pronuncie el Tribunal Constitucional, por muy ollero que sea el ponente? De verdad. O sea, el Tribunal, y está dicho y redicho en todas sus sentencias, el Tribunal Constitucional no puede entrar, aunque a veces lo haga, en temas valorativos, axiológicos, filosóficos, religiosos. Tiene que operar con argumentos jurídicos y a día de hoy no tiene argumentos jurídicos para declarar la inconstitucionalidad de la ley vigente. No los tiene, no los tiene. Y vamos a analizar por qué no los tiene. No me quiero detener mucho porque no es cuestión de hacerlo pormenorizadamente. Pero de verdad, para quienes conocéis, y sois muchas las personas que estáis aquí, que conocéis aquella sentencia del 85 y quienes habéis estudiado la ley, veréis que la ley está hecha mirando esa sentencia, punto por punto, argumento por argumento, por muy descabellados que fueran los argumentos del Tribunal Constitucional en el año 85. Porque hay que recordar de esa sentencia, ahora me centraré en algunos puntos claves, pero hay que recordar que esa sentencia fue una de las poquísimas sentencias en nuestro ordenamiento que se resolvió por el voto de calidad del presidente del tribunal. Hubo un empate a votos. Hay 6 votos particulares en esa sentencia. Y en los 6 votos particulares se dice absolutamente lo mismo. En esa sentencia no es que se declarase, se hizo muy mal el tribunal, además. No, declaró que era acorde a la Constitución la despenalización del aborto, pero sin embargo declaró inconstitucional el proyecto de ley porque estimaba que le faltaban cautelas, esas cautelas que nos hacían someternos a la tutela. O sea, lo que dijo el tribunal es, la mujer no puede decidir aquí, tiene que hacerlo con ciertas cautelas. Alguien le tiene que aconsejar. No valen esas opiniones. Vale la del médico, vale la del juez, vale, pero no la de ella. Introduzca el legislador esas cautelas y entonces será constitucional. Eso es lo que dijo. Eso es lo que dijo, traspasando con mucho su labor de control de la legalidad a la Constitución, traspasando sus funciones. Y eso era lo que denunciaban todos los votos particulares, porque el Tribunal Constitucional asumió las funciones del legislador. Eso fue además un recurso de lo que denominamos control previo de la constitucionalidad, que ya no existe en el ordenamiento. Yo quiero llamar la atención sobre
la interposición del recurso de inconstitucionalidad a la ley vigente, porque exactamente se basa, no he tenido acceso al recurso, seguramente algunas lo tendréis, y a la fundamentación, me ha llegado como a medias, pero es exactamente la misma que entonces, exactamente la misma, y tienen absolutamente las de perder. Aún así, al interponer el recurso de inconstitucionalidad, se atrevieron a solicitar la suspensión de la vigencia de la ley. No de toda la ley, pero sí de algunos artículos claves. De algunos artículos claves. Sabemos, porque la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional así lo establece, que esa medida cautelar no se permite, porque hay una presunción de constitucionalidad de lo que hacen las cámaras, que para eso representan la voluntad soberana y la voluntad popular, con lo cual hay una presunción de constitucionalidad. Con lo cual no se suspenden por regla general, ni por especial, ni nada. No se suspende la aplicación de las normas. Sin embargo, aquí el Partido Popular, con Federico Trillo a la cabeza, que fue el mismo que interpuso con los mismos argumentos recurso de inconstitucionalidad contra la manipulación de embriones y contra la reproducción asistida, y que en ambos casos le salió rana también el recurso, bueno, pues Federico Trillo solicitó concretamente esas medidas de suspensión. Bueno, pues en ese auto, que seguramente conoceréis, de julio de 2010, el Tribunal Constitucional rechaza suspender la vigencia de la ley, como no puede ser de otra manera, porque se lo prohíbe su propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y no es un supuesto contemplado en la Constitución. Pero hubo también 5 votos particulares. En aquel entonces el Pleno del Tribunal, por un fallecimiento, por una baja, estaba compuesto por 11 magistrados, bueno, 9 magistrados y 2 magistradas, y hubo 5 votos particulares diciendo que esta era una ocasión especial, que era un momento, que se trataba de un supuesto tan especial que si no se suspendía la vigencia de la ley, se iban a perder vidas humanas porque se iban a permitir los abortos. Y que no era lo mismo suspender las competencias, una ley que invadiese las competencias de comunidades autónomas, que había que atender aquí a las especiales características. Con lo cual ya estamos dentro de ese clima de misterio medio esotérico, medio religioso, medio tabú, donde cabe todo menos escuchar a la voz de quienes podemos quedarnos embarazadas. Todo menos eso, porque también la discusión suele transcurrir entre varones. A propósito del Comité de Bioética, confío en que hayan llegado muchos recursos, muchas quejas a la Defensora del Pueblo, a la Fiscalía General del Estado, para que se haya instado el incumplimiento manifiesto del artículo 54 de la Ley de Igualdad, porque aunque no podamos luchar contra su adscripción ideológica de los miembros, lo que sí podemos es exigir el cumplimiento de la ley. Y el artículo 54 de la Ley de Igualdad exige que haya una representación equilibrada. Y lo que no puede ser es que ese comité esté compuesto por 12 personas, 10 varones y 2 mujeres. Luego, una manera más de impugnarlo. Hay que hacerlo, a pesar de que de esas 2 mujeres sean muchas veces incluso peor que los varones en lo que sostienen. Bien, yo quería centrarme primero un poquito en precisamente todo lo polémico que es decir, estamos, como decía en la sentencia, el Tribunal Constitucional en la sentencia del 85, decía que estábamos en un caso límite en el ámbito del derecho. Eso lo decía ya en el primer fundamento jurídico. Estamos en un caso límite en el ámbito del derecho. Que estuviéramos en un caso límite también da una idea en el momento de elaboración de la ley en que, bueno, el dictamen del Consejo de Estado avaló
en general, la plena constitucionalidad de la ley. Pero recordemos que el Consejo General del Poder Judicial no se pudo poner de acuerdo y no hubo informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, porque no se ponían de acuerdo sobre esta ley. Y el dictamen del Consejo Fiscal, a unas regañadientes, también avaló la constitucionalidad. Bien, es decir, con toda esta polémica, que rodea a nuestro derecho a decidir, lo primero que me planteo y nos planteamos, sobre todo en la red, es que seguimos siendo la reproducción, las mujeres, nuestra capacidad de reproducción, nuestro cuerpo, por lo tanto, sigue siendo una cuestión de orden público y no una cuestión de nuestros derechos. Y de ahí de que se siga considerando una cuestión de orden público, pero es de donde, donde se anclan y donde pretenden anclarse todas esas posiciones caducas y conservadoras que se niegan al progreso de las mujeres. Bien, vamos a retomar el argumento, el principal mensaje. La norma vigente es inconstitucional. La norma vigente es inconstitucional, nos lo repite machaconamente. La norma vigente es inconstitucional, bien. ¿Y qué mitos, apariencias, mentiras, estrategias utiliza el señor Gallardón y todos los corifeos para avalar o para apuntalar, para demostrar que es inconstitucional la ley? En primer lugar, se utilizan dos argumentos de fondo que son los más utilizados. La vida como valor superior del ordenamiento jurídico, la vida, el bien de la vida, de ahí que los grupos se llamen pro vida, eso vende mucho, es el supuesto ontológico para el goce de los demás derechos. Y en segundo lugar, como segunda operación y consecuencia lógica, la equiparación del nasciturus a la persona. Esos son los dos argumentos principales. Pero luego utiliza otros dos argumentos de legitimación democrática en las amenazas de reforma. Un argumento ad extra, que es la apelación al convenio de la ONU, es lo que le he estado siguiendo la pista, y lo único que saben es apelar al convenio de los derechos del niño y la apelación, sobre todo, al convenio de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006, porque por lo visto CERMI se ha pronunciado a favor de la eliminación del aborto eugenésico, en los casos de malformaciones y demás. No deja de ser ese argumento ad extra, todo eso desconociendo el resto de, como se ha especificado aquí, convenios también suscritos y ratificados por España que apelan a la libertad y a los derechos de las mujeres y los desarrollan. Y luego utiliza otro argumento ad intra, que es el famoso consenso constitucional. Dice, esta ley es inconstitucional porque incumple la doctrina que en su momento estableció el Tribunal Constitucional y además rompe el consenso constitucional. Vamos a ver. Momento consenso constitucional, momento constituyente. Sabemos por experiencia y tenemos también la experiencia comparada, incluso la de la Unión Europea a la hora de elaborar la Constitución, la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales de la Unión Europea, sabemos que los derechos de las mujeres siempre se han utilizado las mujeres como moneda de cambio y luego los derechos de las mujeres también como medida de cambio, como medida de negociación para efectivamente sacar adelante otros temas considerados más prioritarios o más importantes. Y eso fue precisamente cómo se edificó el consenso constitucional. Bueno, pues una de las piedras, y no la más pequeñita, sobre la que se edificó el consenso constitucional en este país, fue precisamente no evitar
un pronunciamiento claro sobre la interrupción del embarazo o el derecho a la libre maternidad y a la planificación familiar y demás en la Constitución. Luego fuimos moneda de cambio. Apelar a ese consenso. Apelar a ese consenso constitucional ahora también, además, cuando la situación ha cambiado mucho y la Constitución nos sigue sirviendo, pero apelar a ese razonamiento, ya incluso el Tribunal Constitucional en el 85 dijo que no servía. Dijo que ya estaba fuera de lugar, pero pensemos en aquellas 21 diputadas que estaban en aquel momento, 21 diputadas y 6 senadoras. Si hablamos de cuando se hizo el proyecto de ley en el 83 y luego en el 85, en aquella segunda legislatura, pues había, me lo apunté, 23 diputadas y 12 senadoras, o sea, el 4% del Senado, no sé qué más del Congreso. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Los señores opinando y decidiendo, quienes no, nunca, jamás se van a quedar embarazados, ni van a poder gestar, bueno, nunca de momento, mientras la ciencia no avance. De momento, el útero externo todavía no existe y el trasplante de útero tampoco. Bueno, él decía el consenso constitucional. La apelación al consenso constitucional para legitimar posturas ya no sirve. Además, quedó muy de manifiesto qué es lo que ocurría en ese consenso constitucional. Pero, sobre todo, apelan a la interpretación del Tribunal Constitucional confundiendo a la opinión pública, confundiendo absolutamente a la opinión pública, porque dice, la ley actual ignora el conflicto que se produce, haciendo prevalecer el derecho de las mujeres sobre el derecho a la vida del no nacido. A ver, ¿qué es lo que decía la sentencia? En absoluto. Y he dicho, la ley es un calco de la sentencia para poderla blindar ante un eventual recurso de inconstitucionalidad que sabíamos que iba a llegar. Con lo cual, la ley es absolutamente escrupulosa en el cumplimiento de esa sentencia. ¿Qué dice claramente la sentencia? La sentencia, para resumirlo, dice que el nasciturus es un bien jurídico que merece protección constitucional, pero que no es titular del derecho a la vida. Porque la titularidad de los derechos, y eso queda claro desde el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hasta pasando por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y toda la legislación posterior, y además eso también está recogido en la sentencia, titulares de los derechos somos las personas. Las personas, no un proyecto de vida. Sobre todo, merece protección el derecho de las personas, de sus titulares a la vida, pero no es un valor superior de nuestro ordenamiento. De ninguna manera es un valor superior de nuestro ordenamiento. Y quien diga eso es que no se sabe leer la Constitución. El Tribunal Constitucional ya intentó, dice, es un valor superior del ordenamiento jurídico, es un valor fundamental, es un valor central. A ver, los verdaderos valores superiores del ordenamiento jurídico los pusimos ya en la Constitución, en el artículo 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. ¿Dónde está ahí la vida? ¿Dónde? La vida es un presupuesto lógico. Luego, ese es uno de los argumentos que tenemos que contrarrestar. Frente al argumento de la vida como valor superior del ordenamiento jurídico, es que no es cualquier vida, no es una vida indigna, no es una vida... Hay que decir, la titularidad es de las personas. ¿Qué ha ocurrido hasta ahora con la... Y voy a hacer aquí un excursus sobre la titularidad de los derechos. Pues que la titularidad de los derechos se ha hecho de forma abstracta y eso es lo que ha posibilitado de alguna manera
el poder hablar del nasciturus como si fuese un sujeto de derechos más. El modelo normativo de lo humano que se ha manejado hasta hace bien poco en el derecho es una idealización, en realidad, del estereotipo masculino. Lo que se invoca en el derecho como parámetro neutro universal de la titularidad de derechos, en realidad se identifica con un sujeto masculino. Las mujeres pasamos en muy poco tiempo y con la Constitución de una situación de sujeción construida además jurídicamente, porque allí estaban todas las normas para decirnos y expresamente someternos a la tutela del padre, del marido, del hermano, si lo hubiera o hubiese. Pasamos de esa situación de sujeción jurídica a una situación de igualdad formal mediante la extensión de esas abstracciones jurídicas ya construidas por y para los varones. A ver, para hacerme entender, me gusta utilizar una expresión que una compañera de la Red Feminista de Derecho Constitucional, Jasone Astola, suele utilizar mucho. Dice, el derecho no nos hace iguales a los hombres, sino que nos hace hombres y, por lo tanto, iguales. Claro. Claro, lo que se opera es la identificación de las mujeres con un modelo normativo del humano que parece neutral, pero que no, que tiene las características masculinas. Y claro, cuando llegamos a esa diferencia esencial, que son los órganos de reproducción y la capacidad de engendrar, pues ya nos hemos despistado. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que entonces ya sí podemos poner al nasciturus como un sujeto enfrentado a otro sujeto que no es una mujer, que es un útero aislado. Es decir, personalizamos, convertimos en sujeto al nasciturus a través de la despersonalización, de la objetificación de la mujer, de esa metonimia, de cambiar útero por mujer. De hecho, en los votos discrepantes de la sentencia del 85, en los votos discrepantes formulados por Tomás y Valiente y por Rubio Llorente, se echa en cara al tribunal de decir, ¿cómo es posible que no se mencione más que en una línea y de pasada que es un derecho que afecta a la libertad y la salud de las mujeres? Y se diga que no, que lo que hay es una relación especial. No, es que se produce dentro de nuestro cuerpo y eso es lo que no se había tenido en cuenta. Bien, ¿qué es lo que sucede ahora con esta interpretación y con la... Y voy acabando para poder dar lugar al debate. ¿Qué es lo que sucede ahora con esta ley? ¿Cuál es la filosofía de la ley? Ha variado absolutamente el momento. Cuando se despenalizó, se intentó en el 83 y finalmente en el 85, lo que estaba en el centro del debate era el nasciturus. Ahora, la protección de esa vida, o sea, caímos en la trampa. Ahora, lo que la ley pone, en lo que la ley pone el énfasis es en los derechos de las mujeres, desde luego en la libertad de las mujeres, siguiendo todos esos convenios que se han citado. En la ley, precisamente, se citan todos los fundamentos jurídicos de lo que es expresión, ese derecho a la libre decisión sobre la maternidad. Ese derecho a decidir sobre la maternidad no es ningún derecho nuevo. No se está pidiendo ningún derecho nuevo. Simplemente se está desarrollando los derechos fundamentales que tenemos reconocidos y establecidos y garantizados, o con obligación de garantizarse, en la Constitución española. Ese derecho deriva, primero, de los valores superiores del ordenamiento jurídico, de la libertad, de la igualdad y de la justicia. En segundo lugar, de la exigencia de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad. Y, por supuesto, del derecho a la igualdad
del derecho a la vida, del derecho a la intimidad de las mujeres y del... esperar que no lo encuentro. Sobre todo del derecho a la intimidad. Fijaos, en una sentencia que se cita en la ley, en la exposición de motivos, en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de marzo de 2007, hace referencia a la relación tan intensa que hay, claro, y especial, y específica e irrepetible, del vínculo del nasciturus con la madre. Fundamenta una relación de especial naturaleza, decía aquella sentencia del 85, que no es comparable con ninguna otra. Claro, no es comparable con ninguna otra. Y dice esta sentencia del Tribunal Europeo, la gestión de dicha relación se inserta en la más íntima intimidad de la mujer. Esa más íntima intimidad de la mujer está protegida por el artículo 18 de nuestra Constitución. Y vamos a ver, el hecho de quedar embarazada una mujer no puede de ninguna manera ser el motivo que impida el ejercicio de derechos fundamentales que sí tiene y sí que ejerce efectivamente cuando no está embarazada. Ya está. Ya está. Lo que hace el embarazo, nos están diciendo, es que modifica nuestras condiciones de ejercicio de los derechos. ¿Por qué? Es verdad que puede haber un conflicto, pero la ley sí resuelve ese hipotético conflicto y sí protege ese bien jurídico protegido. Lo que no puede hacer es ir en contra de la Constitución porque tenemos la protección de la Constitución. Y recuerdo, la Constitución tiene eficacia directa, los derechos fundamentales tienen eficacia directa e inmediata, hay recursos y medios establecidos en la Constitución, hay garantías para defenderlos y creo que por esa vía hay que entrar y no en ninguna otra trampa. Vamos, estamos en la Constitución. Gracias.